Esta semana se conmemoró el Día contra el Ciberacoso, que busca promover una sana convivencia en las redes sociales. Para conversar sobre la responsabilidad en las tecnologías de la información, nos contactamos con la académica administrativa de la Universidad de los Andes, Soledad Garcés. Soledad, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, muchas gracias. Es un tema complejo y que queremos analizar contigo porque a medida que estamos más conectados también estamos más expuestos al ciberacoso. Sí, exactamente. Muchísimo más expuestos y tenemos cada vez más horas de conexión y menos quizá conciencia del impacto que esto tiene porque se nos hace muy natural, se nos hace algo cotidiano. Muchas veces no pensamos en el efecto que esto puede tener para nosotros. A través de las pantallas las personas suelen ser más críticas o quizá no miden lo que dicen o tal vez el anonimato muchas veces implica que hagan comentarios que pueden calificarse como acoso. ¿Cuándo en particular estamos hablando de ciberacoso o porque se puede confundir, claro, con alguna broma, etcétera? Pero ¿cuándo ya tenemos que preocuparnos, sobre todo los adolescentes? Es bien importante tener esta definición clara. El ciberacoso es un hostigamiento a través de medios digitales que tiene intención de hacer daño, es reiterado en el tiempo, no es una sola broma, sino que se repite, es entre pares. Yo no le hago ciberbullying a un niño o a un adolescente porque eso ya sería maltrato, ¿ya? Y tiene que haber jerarquía de poder, tiene que haber un un agresor que quiera agredir a alguna víctima. Por lo tanto, ahí se nos constituye una situación de ciberacoso. Hay muchas situaciones de violencia que no necesariamente tienen las características de ciberacoso. En el caso de los adolescentes que están súper expuestos a las redes sociales, muchas veces hay documentales también al respecto donde hay jóvenes que incluso terminan atentando contra sus vidas, porque cuando uno está en el colegio está inmerso en un mundo que es bien cerrado y cuando se publica una fotografía que les sacaron en alguna fiesta o que les da vergüenza y se masifica y se comparte por grupos de WhatsApp, sienten que se les acabó el mundo de alguna manera. Entonces eso es súper importante atajarlo. Ahora, me imagino que es difícil para los papás porque no tienen acceso en general al teléfono. Es difícil para los adolescentes ya que para ellos es súper importante pertenecer a un grupo, sentirte acogido, sentirte querido, que eres parte de. Si uno piensa en su adolescencia, yo lo único que quería era tener muchos amigos como todo el mundo. Los adultos tenemos otra mirada. Quizás muchos adultos dicen, no, a mí ya no me importaría, me daría lo mismo. No, pero para un adolescente sí, es muy importante. Entonces, por eso es, desde nuestra perspectiva, necesario ir conversando estos temas, previniendo, poniéndolo en la temática cotidiana para que todos los adolescentes sepan cómo evitarlo y cómo actuar en caso de que se vieran involucrados. Hay muchos que no denuncian probablemente que están viviendo este tipo de situación, sobre todo que se tiende a normalizar, lamentablemente, este tipo de agresiones por redes sociales. Sí, y eso ha ido bastante en aumento. Existe un trato súper agresivo en las redes sociales, por lo tanto, de alguna manera ellos se empiezan a acostumbrar que las reglas de las redes sociales son así, son violentas. Esto me pasa porque, bueno, es el costo de repente de estar en Instagram, en TikTok, pero no nos podemos acostumbrar a esto. Estas son actitudes y son formas de vida que se empiezan a acostumbrar. Imagínate una sociedad que empieza a crecer con una infancia y una adolescencia que tiene este nivel de agresión. No es sano para nadie, por lo tanto es algo que nosotros como adultos debemos modelar. Ahora, ¿cómo aprenden ellos a vivir así? Lo más probable es que haya adultos que también sean muy violentos con ellos y sean muy poco empáticos y esto no se está trabajando desde la casa, desde el colegio. Eso es un cuestionamiento que tenemos que tener como sociedad, de todas maneras. Sí. Educamos con el ejemplo. Claro, esta semana el Ministerio de Salud publicó una guía práctica para la prevención del ciberacoso en adolescentes, porque existe el ciberacoso incluso entre adultos, sobre todo en las redes sociales, y también tiende a normalizarse como que es parte de, sobre todo, incluso podemos identificar a redes sociales más tóxicas que otras, en este caso Twitter sería más tóxica que Instagram, en fin. Entonces en el caso de los adolescentes todavía mucho más complejo, y en esta guía se diferencia el ciberacoso mediante mensajes, donde las personas pueden sufrir amenazas sobre agresiones directas, difundir información privada o un rumor falso, por ejemplo. Eso también puede afectar psicológicamente de manera tremenda a un adolescente, crearle miedo también. Pero también está el ciberacoso mediante la exclusión, que es, por ejemplo, borrar a alguien de un grupo de WhatsApp. Puede parecer muy sencillo y quizás a nosotros de adultos no nos interesa, pero para un adolescente, como tú dices, que necesita ese sentido de pertenencia, claro que puede ser muy importante, ¿no?
Sí, el acoso y ciberacoso por exclusión es muy presente. Muchas veces a mí los colegios me dicen, no, nosotros no hemos tenido casos de ciberacoso o de acoso. Y yo digo, sí, no has tenido problemas visibles, pero ¿cuántas chicas o cuántos chicos están siendo excluidos de un grupo y lo están pasando muy mal por eso? Eso muchas veces no te lo reportan, pero es muy violento que te dejen afuera de un grupo en donde todos están participando, menos yo. Entonces, eso es falta de empatía y eso es lo que nosotros como sociedad no nos podemos permitir hoy en día, sobre todo en el momento que estamos. Necesitamos aprender a relacionarnos de buena manera y a tolerarnos y a ser empáticos. Dentro de esta guía que publica el MinSal hay un ítem de creación de cuentas y es que muchas personas se crean cuentas falsas o anónimas para agredir al otro. Se ve mucho a nivel de adultos, donde, o sea, me gustaría que tú me explicaras el fenómeno de por qué una persona adulta llega a crearse una cuenta falsa para agredir desde el anonimato a personas o incluso desconocidos, en fin. Porque no se atreven a decir las cosas en la cara, porque no tienen esa habilidad social desarrollada para tener el tino, el criterio y la capacidad de decir algo sin necesariamente ser ofensivo. Eso es una habilidad que se desarrolla desde niño. A mí desde chiquitita me enseñan a conversar, a entender mis emociones y a expresarme. Y no todo el mundo recibió la misma educación, por lo tanto, tenemos un problema a nivel generacional. Tenemos una generación que no ha tenido esa educación, no ha desarrollado necesariamente todas esas habilidades sociales, por lo tanto, necesitan tener el anonimato, estar encubiertos para decir lo que necesitan decir. Eso empodera, te llena de adrenalina y te llena de una sensación que te da cierto estatus que finalmente te genera mucho conflicto, pero te hace sentir un poco más poderoso que tu víctima. ¿Y qué le conviene hacer a la persona que es la víctima? ¿Es mejor contestarle, pero no a su nivel, sino que de buena manera y explicarle por qué está mal lo que está haciendo, o simplemente ignorarla? Porque esta persona se empodera, me imagino, si es que logra su objetivo, pero si es que es ignorada, no lo sé. Claro. Sí, probablemente si es ignorada, el agresor o la agresora va a desinflar su intención. Sin embargo, yo no sería partidaria de hacerme la loca o de ignorar, porque finalmente el daño me lo estoy haciendo yo. Yo necesito pedir ayuda, necesito tomar las pruebas que me verifiquen que de verdad me están agrediendo y pedir ayuda. Puedo acercarme a una amiga, a un amigo, a un profesor, a mi familia, a algún adulto que yo pueda realmente decir, ¿me puedes dar una mano? Ayúdame a pensar cómo salgo de esto, y de alguna manera también no tengo por qué aguantar que me agredan. O sea, tengo que hacerme respetar a todo evento. O sea, ignorarlo no es la forma de resolver el problema. ¿Está? Sí. Entonces, ojalá no se queden calladas, ojalá pidan ayuda a todas las personas que son víctimas de ciberacoso, independiente que el problema sea grande o pequeño. Yo necesito que la gente sepa que me tienen que respetar, aquí y en el mundo de las redes sociales. ¿Qué puede ser? Claro, ¿qué puede generar el ciberacoso, por ejemplo, en un adolescente? ¿Cuáles serían las señales a las cuales pueden estar atentos los padres para detectar que pasa algo? Porque además muchas veces las jóvenes no se atreven a contar porque se puede tratar de información personal que está siendo divulgada y que les avergüenza, como alguna fotografía comprometedora, etcétera, y por ende, eso mismo a veces los frena de pedir ayuda a algún adulto. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que hay algo que está afectando a un adolescente, cambia su... ¿Cómo se abarca el tema? Sí. Principalmente, yo te diría, haciéndoles preguntas y viendo sus cambios. Muchas veces nosotros llegamos a la casa y le decimos, ¿cómo te fue en el colegio? Y nos quedamos con el bien, mal, fome. Bueno, pregúntale, ¿y qué hiciste? ¿Y con quién estuviste? Y cuéntame, ¿qué conversaste con tus amigos, con tus amigas? Irle a preguntas que la respuesta no sea sí o no, sino que saber un poquitito más de lo que le pasa a mis hijos. En segundo lugar, observar los cambios. La adolescencia es una oportunidad bellísima de vida para tener espacios del desarrollo de talentos, estar feliz con amigos. Por lo tanto, si yo veo que mi hijo o hija está triste, anda ansiosa, está mal genio, está todo el rato pegado al celular con ansiedad, no feliz, yo ya empiezo a sondear que puede haber algún problema. Y también tengo que tener una buena comunicación con los amigos. Los amigos de repente, yo les puedo preguntar, oye, ¿sabes qué le pasará a mi hija en esto? Y también puedo recurrir a ellos. O sea, lo importante es que nuestros hijos tengan redes, más allá de que yo de repente puedo no estar, pero sí que tengan una buena red de amigos y una red de familia, y en el colegio que también los puedan ayudar. Sí, ahora... Quizás yo no soy la persona, quizás no se quiera acercar a mí como mamá, puede ser fotos íntimas, pero sí que algún amigo también lo acoja y luego yo me voy a poder disponerme a ayudar de todas maneras. Sí.
Sí, bueno, pasó, no sé si recuerdas el caso de la estudiante de secundaria del Colegio Nido de Águila, ¿cierto? Muy lamentable. Sí. Ella era víctima de acoso en redes sociales, principalmente en su Instagram. Y al parecer nadie se daba cuenta, porque ella se mostraba en redes sociales muy alegre, ella además escribía canciones, solía estar cantando. Entonces, a veces simplemente no se puede detectar, y sobre todo que como se produce se conjuga el empoderamiento que genera hacer bullying con el sentido de pertenencia, entonces muchas veces crece el grupo de personas que están acosando a una persona en particular, que queda sola. Mira, generalmente sí se puede detectar, lo que pasa es que nosotros como adultos a veces no llegamos a tiempo, ¿ya? No podemos permitirnos que sigan sufriendo adolescentes por estas cosas tan evitables. Hay otras formas de madurar. Muchas veces dicen, oye, yo crecí, muchas veces me pasó esto. No, hay otras formas de crecer y madurar. Esto nosotros tenemos que evitarlo. Y siempre hay alguien que está siendo testigo. Los testigos adquieren un rol súper importante. Entonces también tenemos que formar a nuestros adolescentes a decirles, hey, si tú ves que a alguien, para el conflicto, dile al agresor, oye, déjalo tranquilo, déjala tranquila, y empecemos a activar las redes de apoyo. Como grupos nos podemos ayudar entre todos bastante más. Quizás la mamá de repente no te vio, quizás tu papá no estaba contigo ese día, pero sí, siempre estamos dando señales cuando estamos viviendo una situación compleja en las redes sociales, generalmente sí. Perfecto. Algún amigo, alguien que está viéndonos. A estar atentos entonces y aprender, ojalá, esas habilidades sociales, ¿no? Porque después se llega adulto y hay gente que sigue cayendo en este tipo de comportamientos. Muchas gracias por esta entrevista, Soledad. Modelar con el ejemplo. Nosotros educamos con el ejemplo. ¿Sí? Gracias, hasta luego. Muy buenas tardes.